superficies. Tenemos que decir que comenzó la fiscalización en grandes superficies, que están auditando si efectivamente este programa se Se cumple suma en la los nafta, puntos de ¿no? venta. Bueno, también va a ser ese nuevo anuncio. Ese, digamos, es la noticia del día. Va a ver un programa a precios justos para la nafta. Mira. ¿Cómo va a ser el programa de precios justos para la nafta? ¿Qué pasa? En los meses de diciembre, enero y febrero, incluso en momentos de vacaciones, siempre aumentan dos variables importantes en el transporte: peajes y nafta. La nafta viene al 60% interanual. Bueno, ¿qué es lo que va a anunciar Sergio Massa en el día de mañana? Es que va a tener un tope de aumento del 4% mensual. Es decir, la nafta en los próximos 4 meses no va a poder aumentar más del 17% en el acumulado. Esto obviamente es más sencillo porque el mayor participante en el mercado es la petrolera estatal y el resto son los privados, que es con los cuales se sienta a negociar para hacer este anuncio en el día de mañana. Claro. Tengamos en cuenta igual que el transporte de carga, que es lo que nos interesa a nosotros, no solamente nos interesa cuánto vamos a pagar en nuestro coche particular para trasladarnos en forma hogareña, sino el transporte de carga, que es el que transporta todos los bienes y servicios de la economía, está al 104% interanual. O sea, aumentó mucho el costo del transporte de carga y eso impacta en inflación. Claro. Bueno, este anuncio de precios justos va a venir con, les digo, 4 anuncios más. 4 anuncios más. ¿Los A quieren ver. saber? Dale, para Sí, contener Tiene lo que que me ver decías, todo, un porque, diciembre caliente, ¿no? porque arranca esta semana, ¿no? exactamente. Primero, suba el salario mínimo vital y móvil Hmm. que va a pasar de los 57.900 pesos en 4 tramos al mes de marzo a 69.500 pesos. O sea, el objetivo por parte de esa suba del salario mínimo vital y móvil es que no se recaliente la calle en un momento de una pérdida de poder Claro. adquisitivo feroz. Y además ustedes saben que cuando sube el salario mínimo vital y móvil, suben las jubilaciones y suben otro tipo de, por ejemplo, Como los aguaches, sí. Ahora sube un exactamente. 20%, Damián. Tampoco es que los trabajadores van a zafar de la pobreza, ¿no? Con este aumento. Claro, está bien el análisis que haces, porque, a ver, es 110% interanual a marzo, ¿bien? Pero claro, el salario mínimo vital y móvil casi se mide por la canasta básica alimentaria. ¿Cuánto está hoy, al mes de octubre? Está en el orden del 100% la canasta básica alimentaria. Dio Claro. 9,5% de aumento. Es decir, que para marzo esa canasta básica alimentaria va a estar en un piso muy superior. Miren, dio 62.000 pesos por el INDEC. Recién en marzo va a estar en 69.500 el salario mínimo vital y móvil. A nosotros, promedio país, ya nos da 67.000 pesos. Pero si vos vivís en el AMBA, esa canasta está dando 76.000 pesos, la canasta básica alimentaria. Por lo cual, evidentemente, puede llegar a contener en diciembre, pero enero, febrero, marzo, chicos, va a haber problemas para volver a acceder a esa canasta. La Claro. tarjeta alimentar va a haber un aumento, también porque justamente lo que más está aumentando son los alimentos. 40% de aumento para la tarjeta alimentar, va a quedar en 12.500 pesos para los que tienen un hijo, incluidas las mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Quienes tienen 2 hijos van a recibir 19.000 pesos y los que tengan 3 hijos van a recibir 25.000 pesos. Esto llega a 2 millones de familias. Los otros dos anuncios: jubilaciones. Vuelve a haber un nuevo bono para las jubilaciones, 10.000 pesos que se van a pagar en diciembre, enero, febrero, y va a ser para aquellos que tengan hasta 2 jubilaciones mínimas. Para los que tengan la segunda jubilación, 2 haberes mínimos, el monto va a ser no de 10.000, sino de 7.000. Y Ah. algo que fue muy, pero muy negociado con Cristina Fernández de Kirchner de Alberto, que Cristina lo presionaba, y vamos a ver qué resolución se toma este año, va a ser el bono de fin de año. ¿Se acuerdan, no? El famoso bono de fin ¿Cómo de no? Sí. año. ¿Cómo no recordar? Bueno, Alberto podría llegar a anunciar algo la próxima semana respecto de este famoso bono de fin de año, que no se mete sobre el sector público, se mete sobre el sector privado, porque si se mire, ustedes tienen que dar un bono de 30.000, 40.000 o lo que sea, bueno, le llega a las pymes de todos los sectores independientemente del nivel de actividad económica que hoy tenga ese sector, ¿no? Claro. Y Damián, ahora empezamos a hablar nuevamente del dólar soja, otro dólar soja, pero hablábamos con vos, ¿no? Fuera de cámara, sobre estas medidas tal vez incumplidas, ¿no? De Sergio Massa. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, ¿qué pasa? En la semana hubo una crítica muy importante respecto del lanzamiento del dólar soja versión 2.0, le llamo yo. La primera es que el dólar arranca en 2.30. Vieron que dijeron que se iba a ajustar por inflación. Bueno, si yo lo ajusto, se va a ajustar por inflación desde el lanzamiento hasta el momento que se liquide, que es 31 de diciembre el límite. Si yo lo ajusto por inflación en los últimos 3 meses, ese dólar me da 2.40.
Si lo ajusto por tipo de cambio me da 2,42. O sea, ya debería haber arrancado en un piso superior. Por eso la negociación no fue 2,25, sino fue 2,30. Claro. Pero el problema mayor, ¿con quién se presentó? No con los ojeros. Se presentó con las economías regionales. ¿Ustedes se acuerdan el dólar de economías regionales? Debió haber arrancado, estamos a 27 de noviembre, el 20 de noviembre. ¿Ustedes escucharon algo de cuánto va a ser ese dólar? Claro. Nada. Bueno, un gran problema. Todos los sectores de las economías regionales muy, pero muy enojados con Sergio Massa, porque efectivamente los ojeros tienen la posibilidad de liquidar un dólar mayor y las economías regionales no. Claro. Entonces, ahí tenemos dos situaciones. Primero, Sergio Massa determinó que parte de lo que se liquide de la soja, esos dólares, se pueda subsidiar a aquellos que tienen sequías y heladas, pero no determinó cómo hacer la liquidación para esos sectores que, en definitiva, en muchos casos no pueden liquidar un tipo de cambio de, obviamente, 157 pesos, pero además le están cobrando el anticipo de impuesto a las ganancias, un comunicado de la Federación Agraria Argentina, para empresas que no tienen ganancias. Claro. O sea, para empresas que se están fundiendo le están cobrando un anticipo del impuesto a las ganancias. Locura. O sea que lo hay mismo una pasa con el dólar muy, pero muy turista, delicada. ¿no, Damián? Que no se aplicó, ¿no? La gente, los turistas se están quejando también por lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con el dólar turista? El dólar turista era supuestamente para el turismo receptivo, para el extranjero, y había que generar ahí una sistematización con las diferentes tarjetas, operadoras de tarjeta de crédito. Bueno, no se puede generar, vos tenés primero el dólar tarjeta, que supuestamente era hasta gasto de $300, no se puede sistematizar. O sea, no se puede generar que uno pueda vincular dos o tres cuentas de un propio usuario, por lo cual esa medida no está siendo efectiva. La otra fue la del dólar turista extranjero. ¿Se acuerdan que iba a poder liquidar al dólar MEP? O sea, pasar la tarjeta de crédito y liquidar al dólar MEP. Tampoco se ha implementado. Y la otra medida que tenía que ver con Sergio Massa, que no le iba a pedir más adelantos transitorios al Banco Central de la República Argentina, que efectivamente eso tampoco sucede, pero lo que ha hecho Massa es un artilugio. El Banco Central emitió pesos para salir a socorrer a los bonos del Tesoro en el mercado secundario. O sea que fue un artilugio que realizó Sergio Massa. En definitiva, tenemos hoy una situación donde vuelven a faltar dólares, hay otro desdoblamiento cambiario, el mercado en la semana, el mercado paralelo estuvo muy, pero muy fuerte, con un dólar que se dio en el 3.20 y un contado con liquidación en 3.27, muchos pesos para el mes de diciembre, lo que se acabo de decir, no les dije una medida de la micro, les dije una medida más de la macro. Para todo esto que le estoy diciendo de los planes sociales, las jubilaciones, va a haber que emitir mucho peso, se viene el aguinaldo, entonces hay preocupación en el mercado si realmente hay apetito para seguir tomando pesos para financiar el déficit fiscal a pesar de que baja, ¿no? Ahora, hablando del dólar turista, hablando de los que viajan, hablando del mundial, digo, por ejemplo, los que están ahora en Qatar, vuelven, en diciembre tienen que pagar la tarjeta, si hicieron algún gasto con tarjeta, ¿cuánto van a pagar? ¿A cuánto, no? O sea, que se agarre en la cabeza, ¿no? la cabeza. ¿Por qué? Porque mira, si hoy está en 3.40 y pico, 45 el dólar tarjeta, el dólar turista, para diciembre, como ajusta por el tipo de cambio, aproximadamente vas a tener en diciembre un dólar de 3.60 y pico. Claro. Pero ¿qué pasa? Para todo lo que piensen que pasar de zona para la selección argentina y para los que estén en Qatar es una gran alegría, para el bolsillo no lo va a hacer, porque cuando vos pases la tarjeta en diciembre, recién te la van a cobrar en enero. Claro. ¿Qué dólar Qatar se espera para enero? Cuando te liquiden la tarjeta de crédito, 3.80, señores. 3.80 es el dólar Qatar en el mes de enero. ¿Y qué pasa para aquellos que se están queriendo ir de vacaciones al exterior, porque ya lo tenían planificado, en el mes de enero? Le va a liquidar la tarjeta en el mes de febrero. Y sí, ahí llegaremos, ustedes verán en las páginas de los diarios, ustedes verán en el graph de La Nación Más, el famoso dólar moritano. Va a llegar el dólar turista a 400 pesos. En el mes de enero. Y no hay forma, no hay forma de evitarlo esto, porque esto ajusta por el tipo de cambio oficial todos los impuestos. Sí, el dólar se ajusta casi por inflación, además. Por eso va creciendo, está en 3.20 y se creen que va a seguir creciendo casi al ritmo de la inflación. Te pregunto sobre este último punto. Vos decís que Massa logró bajar del 6, ¿cuánto dio? 6,2 en octubre al 5 y pico en noviembre. 6,3 dio, 6,3. ¿Te acordás que se aceleró? 6,3. 6,3 en octubre. ¿Y cuánto da en noviembre que termina ahora? Creo que el miércoles termina noviembre, ¿no? O el jueves. Sí, estamos a pocas semanas. Mira, a nosotros nos está dando en el orden del 6,1%. Nos queda todavía esta semana. Posiblemente pueda llegar a haber una desaceleración de la inflación. Yo creo que ahí hay una situación importante de forzar expectativas. Hará unas 3 semanas, Massa había dado una entrevista
en otro medio y le había dicho que él tenía la expectativa de que la inflación llegue a 3% en el mes de diciembre de 2023, es decir, entregar el mandato con la inflación del 3. ¿Por qué Massa habrá forzado para que este 3 aparezca en abril? Bueno, es, le digo, una jugada muy arriesgada, pero muy arriesgada, porque la corrección de precios relativos de la economía que el propio Massa tiene que afrontar es enorme. Tarifa de Y porque servicios el piso públicos, está en corrección del 6 tipo. ya. El piso está en 6 Claro, ¿hace por eso. cuánto? Y por eso, Hugo, ¿cómo haces para bajar cuando vos tenés que corregir tarifas? Vos vas a tener que corregir el tipo de cambio. Vos tenés que corregir todavía parte de la índice inflacionario y todavía tenés rezago de emisión monetaria que, a medida que vas colocando deuda, hay pesos sobrantes en el mercado, a pesar de que, de alguna manera, se baja el déficit fiscal. Lo dijo el propio Rubinstein. Claro, Dice, mire, nosotros estamos logrando la meta de déficit fiscal, pero cae la demanda del peso. Es decir, que la misma base monetaria circulando impacta en la variación de precios, porque el peso circula más rápido porque los argentinos saben que va perdiendo poder adquisitivo. Es un gran daño que se hace todavía en la economía, la pérdida de credibilidad en la política económica de la actual gestión, ¿no? Dami, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo, un placer, Damián. Abrazo grande. ¿Gritaron los goles fuertes? Sí. Vamos a hablar con Ricardo Burjaile, un hombre de campo que nos va a decir si el dólar soja es una solución para el campo o es un problema que el gobierno está intentando solucionar. Burjaile, gracias por el contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás usted? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por este contacto. Bueno, hablábamos recién con Damián Dipache, ¿no? Justamente este nuevo dólar soja. Desde el sector agro dicen incluso que se trata simplemente de un parche. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es eso? El gobierno lo que permanentemente hace es buscar soluciones propias, no soluciones de producción. Este dólar soja es una versión, un remix del dólar soja 2, porque hubo un dólar soja 1 que fue un fracaso, ustedes recordarán, que era un chino básico, el productor tenía que hacer una serie de operaciones, eso fracasó. El dólar soja 2 fue el último, el que venció hace 60 días, una cosa así, en el que se comercializaron 8.000 millones de dólares. Y que lo primero que hay que decir, Hugo, es el dólar soja, todos sabíamos que iba a venir y lo sabían los exportadores. Y este es un negocio fantástico para los exportadores. No sé si es negocio para los productores, para el que lo tiene, porque mucha de la soja está en manos de los exportadores, de los acopos, ya no está en manos de los productores. Y eso que sabían que iba a pasar, porque tienen contacto, tienen vínculos, suponen, esos son los que van a hacer mejor negocio. Porque mirá lo que pasa, te dan 30 días, un poquitito más, desde el 28, desde mañana 28 hasta, dice hasta el 30 o al 31 de diciembre. Yo te voy a decir que pueden pasar varias cosas con eso. Lo primero es que vamos a suponer que haya una avalancha para vender, como pasó en la última vez, que haya una avalancha para vender. Los exportadores se hicieron un diferencial de precio entre 30 y 40 dólares la tonelada, ¿sí? Se vendieron alrededor de, creo que 13 millones de toneladas, un número parecido, 13 millones de toneladas, multiplicá cuánta plata se hicieron más de 500, 600 millones de dólares por el diferencial, nada más, ¿sí? Porque como al ser tan poco tiempo hay muchos que quieren liquidar, te bajan el precio por debajo de los valores de cotización internacional. Este es el primer punto. El segundo punto, te pone una cotización hasta el 31 de diciembre. Si vos no vendiste la soja, la vas a tener que cotizar al valor del dólar, 2.30, ¿sí? Y vas a tener que pagar tus impuestos sobre una soja, impuestos a las ganancias, cuando cierres balance, sobre una soja de 2.30. El 1 de enero, esa soja se va a calcular sobre un dólar soja de 170 pesos. Ahora, el gobierno lo hace por una necesidad de dólar, está claro, pero Massa, lo escuché, dijo, para tener un récord de exportaciones. ¿Cuál es la verdad? No, bueno, récord. Uno puede tener récord de exportación por muchas cosas. Puede tener récord de exportación por volumen, por precio, por ambas cosas. ¿Qué sentido tiene tener récord de exportación? Lo que necesitan son los pesos, porque es un gobierno que se ha quedado sin dólares, de los 8.000 millones de dólares que liquidaron. Que vamos a aclarar que el dólar soja es como que vos pidas un adelanto de sueldo. No es que aparece más soja, es que es un adelanto de sueldo que vos estás pidiendo. Y que los meses que te adelantaron después te las tenés que rebuscar. Esta es la verdad.
Entonces, no es que aparece que hay más soja y aumentó la producción. Es la misma producción que se iba a vender en meses consecutivos que se adelanta porque se le da una cotización, se le da una cotización diferencial. Entonces, para mí que haya un aumento en las exportaciones por precio, no por volumen. Y fíjate una cosa, Hugo, dicen no vamos a devaluar. ¿Qué es el dólar soja? La devaluación del peso, ¿no? Eso es, entonces, es un reconocimiento de que el dólar real es el dólar soja. Claro. es un reconocimiento que en la Argentina la farsa que hay es este dólar oficial, que es un dólar para los amigos, que es un dólar para los que pueden importar a este tipo de cambio. El resto de los mortales en la Argentina tienen que comprar y tienen sus valuaciones de stocks y todo lo demás al dólar MEP, al dólar que consigue. Entonces, el problema en la Argentina es que se ha intentado, este gobierno intentó controlar la emisión monetaria desbordada que tuvo con control del tipo de cambio, y eso se está pagando. Entonces tenés 15, 16, 17 tipos de cambio en la Argentina. Sí, que es una locura. Una tremenda cantidad. Ahora, en función de, bueno, también de tu experiencia, ¿no? Y a la luz de lo que hemos visto con el dólar soja 1, ¿qué podemos esperar del dólar soja 2? Por supuesto que va a haber menos, porque ya hay menos soja, ¿sí? Ya hay menos soja. Van a liquidar 3.000, 4.000 millones de dólares, que es lo que necesita el gobierno, que es lo que dice que los exportadores le garantizaron. Y a cambio también le dieron a los exportadores una baja de los derechos de exportación para aceites y harinas, ¿sí? Es decir, que es un negocio que hizo Massa con los exportadores, donde les da 30 días, que van a hacer un diferencial de 30 o 40 dólares la tonelada de soja, otra vez, y se van a hacer 200, 300 millones de dólares, y les da un diferencial en el aceite o en la harina de 2%, que le significa 400 millones de dólares. Claro. Todo eso es negocio para la exportación. Ahora, Ricardo, ¿y cómo está el campo con la sequía? Bueno, el fenómeno de la Niña, el menos rinde que tienen este semestre, de cara al año que viene y a un verano difícil, me parece. Mira, Hugo, en todos los sectores de la producción la sequía ha golpeado muy fuerte. De las previsiones de cosecha de trigo que se podían dar en 21 o 22 millones de toneladas, y hasta 23 si el gobierno no hace los mamarrachos que hacen con los cierres de las exportaciones. De esos 21 o 22 millones que se podría tener, en el mejor de los casos se está hablando de 11 millones de toneladas. Esas 11 millones de toneladas significa un poco más de las 7 que consume la Argentina, hablando en números redondos. Solamente te quedan 4 millones de toneladas para exportar. Argentina perdió 10 millones de toneladas. A 400 dólares, hace números redonditos, perdió 4.000 millones de dólares. Esto es el aguinaldo. Argentina se quedó, por temas climáticos, sin el aguinaldo de 4.000 millones de dólares. Claro. No es una cifra menor para un banco central que ha perdido 1.500, 1.600 millones de dólares como nada. Maíz viene retrasada la siembra, va a haber menos maíz este año próximo, esta próxima campaña. Soja quizás tengamos lo mismo, porque hubo gente que cambió de maíz a soja por tema climático, pero hay muchos problemas para sembrar igual. En la ganadería estamos con serios problemas. Hoy los valores de la ganadería, y con toda la sequía que estamos pasando, en muchos lugares de la Argentina, Santiago del Estero, Santiago del Estero, una parte del Chaco, en Formosa ha llovido bien, en muchos campos, pero en provincia de Buenos Aires hay problemas, en vastas zonas del país, y hoy el precio de la hacienda en pie está por debajo de los valores de hace 5 meses. Ah, claro. Mira. Sin embargo, en el mostrador subió, así que aprovecho, yo le pediría a Massa que ponga un dólar carne, digamos, ya que estamos, porque la verdad es que la Argentina el problema que tiene es un problema de competitividad de tipo de cambio, porque la verdad, entonces, si no quiere que se funda la ganadería, si no quiere que volvamos a perder los rodeos como pasó en el gobierno de Néstor y Cristina, bueno, o corrige el tipo de cambio de la mejor forma posible. Claro. ¿El gobierno toma alguna medida para prever lo que va a pasar con el campo el año que viene, lo que ya está pasando, o solo tiene medidas recaudatorias?
No, yo por hoy veo medidas recaudatorias. No, no, Claro. no veo otra medida. Mm. No veo otra medida. Lo que pasa es que el gobierno está muy cruzado desde lo ideológico y cualquier medida que tome, el sector agropecuario, el 80% de la renta, en algunos casos, 80% de la renta, cuando deducís ingresos menos costos, ¿no? Antes de Claro. impuestos, el 80% en algunos casos de esa renta se la lleva el Estado. Y hay sectores del gobierno que tienen un concepto muy fuerte anticampo y que entonces ningún proyecto que tenga que ver con quitarle presión impositiva al sector agropecuario puede andar porque tienen esa visión, porque creen, todavía siguen creyendo que el campo son 10 exportadoras a las que le hacen ellos hacer Claro. negocio. Son los que se disfrazan de nacionales y populares pero que le hacen hacer negocio a las exportadoras. Ahora, la, Y la yo, pregunta, digo, es ¿por qué, no? ¿Por qué el kirchnerismo siempre tuvo y tiene, ¿no?, esta relación tan tensa siempre con el campo? porque el kirchnerismo siempre busca un enemigo. Es la iglesia, son las Fuerzas Armadas, los medios de prensa, los periodistas, el campo, siempre tiene que haber un culpable. Y el sector agropecuario, como el campo es el sector de donde más recursos le vas a sacar, entonces tienen que estar enojados con el campo, porque vos a un amigo no le podés hacer eso, digamos, a alguien con el que tengas buen trato, y porque se quedaron con esa visión de la Argentina prehistórica, de la oligarquía Totalmente. terrateniente. Mm. Ese es el concepto que tiene el kirchnerismo del campo. ¿Sabes por qué? Porque hoy el corazón del kirchnerismo